la verdad. Estamos viviendo un tiempo bastante peligroso para la iglesia. Estamos viviendo un tiempo bastante complicado para el evangelio. Y este tiempo fue advertido por el mismo Señor Jesús, fue advertido por Pablo, por Pedro. En las diferentes cartas que Pablo escribió, advierte sobre un tiempo peligroso que vendría para la iglesia. Y Pablo hace referencia al tema de la apostasía. ¿Y qué significa la palabra apostasía? Es cuando una persona o grupo de personas, un cristiano o un grupo de cristianos, una congregación, se apartan de los principios del evangelio, se encuentran en un estado de apostasía. Es decir, cuando usted se desvía de la palabra, del camino del Señor, y empieza a tener otras prácticas que no están en la palabra. Eso es apostasía. Hacer cosas que Dios no manda hacer. Hacer cosas que no están en la palabra de Dios. Eso es apostasía. Desviarse por otro camino distinto al del evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 dice: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces Pablo está hablando que el Señor, la venida del Señor, no se dará todavía sin que antes se manifieste la apostasía. Y es el tiempo peligroso que estamos viviendo para la iglesia en este tiempo. Y es lo que estamos viviendo. Hay cantidad de iglesias cristianas evangélicas que arrancaron bien, con humildad, con sencillez y predicando la sana doctrina. Pero luego el líder llenó su corazón de maldad y empezó a torcer la interpretación de la palabra para beneficio propio, y la iglesia nunca cuestionó, y corrieron tras de él y se apartaron del Señor y están desviados, y hoy son iglesias apóstatas. Esa es la importancia de que tú tengas tus ojos siempre puestos en el Señor, no en un hombre. Porque cuando tú tienes tu mirada puesta en el Señor, el hombre es un hombre y puede cometer errores y va a fallar. Pero si tu corazón y tu mirada está puesta en Dios, cuando ese hombre falle, se tuerza, tú debes decirle: me parece que esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Te estás desviando del camino del Señor. Y entonces, si sigue en el camino, eres tú el que debe salir a buscar una congregación de sana doctrina. Y esto no se habla, y esto no se dice, pero debiera ser así. Hoy muchos ponen la mirada en los hombres, y eso ha llevado a que estos hombres se desvíen, los enaltecen, los alaban. Tanta adulación en este tiempo lleva a que estos hombres, líderes, ya no se conformen con el título de pastores y se vuelvan apóstoles, profetas, de tanta exaltación humana. Y detrás de ellos, los miles de seguidores. El apóstol Pablo advirtió que vendría apostasía en este tiempo, que muchos se desviarían de la verdad. Ayer vi un video que se hizo viral, se escandalizó incluso la prensa colombiana. Esto ocurrió en Perú y lo hablamos aquí. Y parecía mentira lo que estaba diciendo, que había iglesias que celebraban Halloween y pasó la fiesta diabólica de Halloween. Y surgen videos en redes sociales de iglesias practicando Halloween. Por aquí tengo un video que lo quiero mostrar. Esto pasó en Perú, de cómo celebran Halloween en una iglesia cristiana. ¿Cómo celebramos un 31 de octubre en mi iglesia? Bueno, ya llegamos y
este es el patio. Ajá, entramos a la otra parte. ¡Bravazo! Y los chicos así me dan la bienvenida. ¡Qué noche tan alucinante! Casi 600 jóvenes universitarios asistieron a este evento y 42 personas aceptaron a Jesús. ¡Increíble! La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Qué terrible, ¿no? Y esto fue noticia a nivel de Latinoamérica. Incluso la prensa colombiana, no cristiana, prensa normal, secular, la prensa diaria, reporta esto como polémico. ¿Por qué? Porque para ellos no es normal que una iglesia cristiana celebre Halloween. Ahora, el comandante de la policía en Colombia, el coronel, un general, dijo: estas fiestas son diabólicas y se hacen sacrificios. Un comandante de la fuerza pública dijo esto. Vimos a la iglesia católica hablando en contra de esto, y resulta que iglesias cristianas que se suponen están en la verdad celebrando Halloween, además con disfraces, fiesta dentro de la iglesia y un concurso de disfraces. Es el nivel al que hemos llegado. Apostasía en este tiempo. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Algunos lo ven como una estrategia para evangelizar y dicen, lo justificaron diciendo: al final se convirtieron 25 jóvenes. Pero ¿se convirtieron a qué? ¿Y se convirtieron por qué? Y ese es el gran problema de las iglesias en este tiempo, que necesitan de shows, montar espectáculo para llamar la atención. Y se ha torcido el mensaje. El cristianismo de esta época se ha llenado de luces, humo, espectáculos para llamar la atención. Y hoy la iglesia quiere parecerse más al mundo que a Cristo. Hoy la iglesia quiere parecerse más, imitar al mundo que las cosas de Dios, al punto así que practica y celebra sus fiestas paganas, fiestas incluso diabólicas como las de Halloween. Y muchos esto lo ven como bueno y lo aplauden. Y yo vi el video, vi los comentarios y yo decía: qué terrible a dónde ha llegado la apostasía en este tiempo y cómo los jóvenes son contaminados por esta clase de prácticas. Yo no sé si lo hacen por ignorancia o por desconocer qué significa esta fiesta, o peor aún, sabiendo lo que significa, porque eso lo enseñan desde que uno es niño, las fiestas de Halloween, lo que significa. Peor aún, sabiendo lo que significa, lo celebran y simplemente lo hacen teniendo el conocimiento, y peor aún, usando el templo donde adoran a Dios para ahora tener esto. Y hay una línea, yo creo, que se cruza. Hay una línea delgada que se cruzó. Y esto empezó hace mucho tiempo, cuando la iglesia cristiana empezó a adoptar costumbres y cultura pagana. Costumbres y cultura pagana. Entonces,
como les dije ayer, por tradición se recibieron fiestas. Por tradición se celebró, por ejemplo, se recibe la fiesta de Navidad. Por tradición se reciben cualquier cantidad de celebraciones, Día de Muertos, Halloween. Pero la iglesia debe entender que esto es pagano y debe hacerse a un lado y seguir su camino predicando la verdad. Pero como queremos parecernos más al mundo que a Cristo, entonces el cristianismo también adopta estas fiestas. Día de Muertos, Día de Santos, el famoso San Valentín, amor y amistad. No, yo no veo nada de malo, dicen. Y celebran, y toda la iglesia. Y eso es terrible, porque hay una desviación de la verdad. Y esta fiesta diabólica de Halloween, esta no es la única iglesia que lo ha hecho. Muchas iglesias lo hacen y lo ven como normal. Apostasía en este tiempo. Esa apostasía. La iglesia dejó de quererse parecer a Cristo, de imitar a Cristo para imitar el mundo. Primera de Corintios 11 dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero ¿por qué llega la apostasía? ¿Y cómo se mete esto poco a poco en la iglesia? El tema es que acá en Colombia hay un dicho muy popular que dice que hay un animalito que se le conoce como comején. No sé si es el mismo que se conoce como chinche, que daña la madera. Y entonces este animalito destruye toda la madera por dentro, y por fuera la madera está buena. Y usted físicamente la madera se ve que está buena, pero cuando tú tocas la madera se rompe fácil, porque la estructura por dentro ya fue demolida, acabada por este animalito que trabaja en manadas. Acabaron la madera por dentro. Acá se conoce como comején, termitas creo que se llaman en Estados Unidos. Se comen la madera rápidamente. La polilla. Así funciona la apostasía. ¿Sabes? Iglesias que por fuera aparentan estar bien, pero cuando la palabra del Señor la compruebas con la iglesia y pones la palabra del Señor, entonces ves que su estructura como iglesia está rota por dentro. ¿Por qué? Porque la polilla de la apostasía ya minó toda por dentro y dañó toda la iglesia. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Primero que todo, pasa cuando no hay un fundamento sólido en la palabra de Dios. Cuando la iglesia solo se deja guiar por lo que dice el pastor y no estudia la palabra de Dios. Hay gente que le gusta depender de líderes, le gusta depender de pastores. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo llega la apostasía? Cuando usted depende solo de lo que escucha, pero usted no estudia la palabra, no la lee. Yo pudiera estar aquí parado delante de usted diciendo cualquier cantidad de locuras, y a lo mejor usted en su casa diciendo amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Por eso el Señor, una de las cosas que le gustó de la iglesia de Éfeso, y yo siempre se la recuerdo, era eso, que comprobaba los espíritus y hallaba por mentirosos a los que decían ser apóstoles y no lo eran. O sea, tenían un celo por las cosas de Dios y era gente que sabía doctrina. La apostasía llega cuando hay desconocimiento de la palabra de Dios, y hay gente que se aprovecha de ese desconocimiento de la palabra de Dios y tuerce la escritura, y tuerce la interpretación, y arrastra con ellos a muchos.
Usted no necesita de un líder. No necesitas de un pastor para conectarte con Dios. Estamos aquí para motivarte a buscar a Dios, para guiarte en el camino y como que ponerte en el sendero correcto para ir a Dios. Pero tú debes caminar. El pastor de ovejas, él las guía simplemente para que no se vayan al despeñadero, las guía. Pero las ovejas caminan solas. Él solo las direcciona, las guía, que no se salgan del redil. Y a mí me duele cuando hay gente que se sale del redil y se va. Se salen y se van por caminos torcidos. Dice la palabra que el pastor conoce las ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen. Pero dice también que hay gente que son saltadores y ellos no les importa lo que le pasa a las ovejas, y son saltadores y se llevan 1, 2, 3 ovejas, se las roban. Y está pasando esto en este tiempo. Hay una guerra de denominaciones. Hay una cantidad de denominaciones, y de eso podemos hablar más adelante. En cierta ocasión hubo una pelea. Estaban discutiendo quién era de Pablo, quién era de Apolos, y Pablo a todos les dio un tate quieto diciéndole: ninguno es de nadie, todos somos de Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido. Pero hoy, lastimosamente, un amigo en Bogotá me dijo que hicieron un estudio de cuántas denominaciones habían y alcanzaron a contar más de 40,000 divisiones dentro del cristianismo. ¡Qué terrible! ¿Por qué pasa esto? Por la falta de doctrina, por la falta de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué llega la apostasía? Número 1, por falta de estudio de la palabra. Y tú te dejas inducir, tú te dejas guiar por las emociones, te dejas guiar por lo que tú crees. A lo mejor acá en esta iglesia dijeron: yo creo que hay que celebrar Halloween. Y los líderes y la iglesia dijo: hagámoslo, qué bonito, qué buena estrategia. Falta de conocimiento de la palabra. Si hubiese ahí un líder serio, dijera: esta fiesta es pagana, esto no es de Dios, esto es diabólico, no lo podemos hacer. Pero no, celebraron Halloween y parecía más una discoteca que una iglesia. Qué terrible. Lo otro, no tienes un fundamento sólido en la palabra de Dios. Los fundamentos, los rudimentos de la palabra no los tienes, y eres fácilmente movido por cualquier doctrina. ¿Cuándo llega la apostasía? Cuando no oras. Y si no oras, no tienes revelación de Dios, no escuchas la voz de Dios. Si no oras, el Espíritu Santo no te revela, no te muestra. ¿Sabe? Cuando tú oras, dice la palabra: velad y orad. Velad significa estar despierto. El vigía advierte el peligro que viene. Cuando tú oras, te conectas con Dios. El Espíritu Santo como que te advierte de las cosas que vienen. Y no te sientes bien. No te sientes bien cuando algo no es de Dios. Pero cuando tú no oras, no tienes una coinonía con el Espíritu Santo, no buscas de Dios, entonces para ti es normal todas estas cosas que pasan y las pasas por alto. Lo tercero, y es yo creo que es un don, es un espíritu de los que está apagado en la iglesia. Es un don, y es el discernimiento de espíritu. En aquel tiempo la iglesia tenía discernimiento de espíritu.
En este tiempo el discernimiento se ha perdido. Discernimiento de espíritu. Y tenemos que pedirlo. La palabra dice que pidamos el discernimiento. Porque si tú tienes discernimiento de espíritu, tú tienes la capacidad de decir: esto no es de Dios. Y yo siento en mi espíritu que esto no es de Dios. Y lo pesas con la palabra y encuentras que no es de Dios. Pero si no tienes, no oras, no estudias la palabra, no tienes el discernimiento de espíritu, entonces fácilmente puede ser conducido a la apostasía, llevado por la falsa doctrina. Y el cuarto, hay muchos más, pero solo saqué 4 puntos para hablar de esto. El cuarto punto, y a mí me parece que es lo más común que está pasando en este tiempo y que ha afectado a muchos, y que muchos cristianos se han apartado de Dios por esto, y es cuando ponen la mirada en el líder, en el pastor, en el apóstol, en el profeta. Eso es peligroso, y eso ha llevado a muchos cristianos a tirar todo, a dejar la fe a un lado e incluso a enojarse con Dios. ¿Cuántos hoy afuera no están perdiéndose porque un día el pastor no lo saludó? Porque un día el pastor hizo algo que a él no le gustaba. Me voy, esto es una falsedad. El pastor es un humano igual que tú, y como siempre les he dicho, simplemente lo que tiene este pastor son estudios bíblicos que tú también los puedes tener. Pero tenemos el mismo camino abierto para ir al Padre. Yo no estoy más cerca de Dios que tú. Es lo que les he querido hablar en estos días, porque me he dado cuenta cómo la iglesia tiene la mirada puesta en los hombres, y cómo la iglesia se ha hecho apóstol dependiente, profeta dependientes. Esa palabra no existe, la estoy acá inventando, pero se han hecho dependientes de un hombre. Así como en la medicina hay gente que depende de una pastilla, de una pasta, de un jarabe, hay cristianos que dependen no de Dios, sino de un pastor, de un líder. Y estas cosas no se hablan, pero están pasando. Y por eso es que hay tanta apostasía en las iglesias. Gente que ha puesto la mirada en el hombre y no en Dios. Adoran, incluso no lo adoran de decir te adoro, pero con sus actos, sus expresiones, sí lo adoran. Hermano, tú y yo tenemos el mismo camino abierto. Jesús murió en la cruz por todos. Que unos tienen llamados y otros no, es verdad. Porque dice la palabra que no todos pueden ser pastores. El hermano Marvin toca el piano, él es músico. Dios le dio ese talento a él, pero está al servicio de Dios. Mi esposa canta. Mi esposa no toca el piano, ella canta. Así hay pastores, ministros de la música, ministros en diferentes áreas, pero todos nos complementamos. Y la palabra dice que el dedo hace parte de la mano, y esta mano sin un dedo trabaja mal. Por eso somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, porque nos complementamos unos a otros. Pero hoy la iglesia ha puesto su mirada en el hombre. Y muchos hombres y muchas iglesias han entendido que teniendo el desconocimiento del cristiano pueden lograr objetivos personales. Y ustedes saben a qué me refiero. Entonces han surgido los famosos predicadores de la prosperidad. Han surgido los predicadores
Muchos. ¿Por qué pasa toda esta locura? Porque el cristiano se ha hecho dependiente. Así como el drogadicto de la droga, el cristiano se ha hecho dependiente de un líder, de un pastor. Usted puede acercarse a Dios cuando quiera y cuando desee. No hay intermediarios, solamente Jesús. Uno. No tienes, pastor, ore por mí. Yo por eso en los grupos de oración, en el grupo de oración siempre digo, hermano, aquí todos venimos a orar. No es como llegar y poner una petición y tirarla. Ore por mí, la tiro por allí, ¿no? Te ayudamos a orar. Porque la palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él estaría allí. Y oramos por ti, te ayudamos a orar. Pero nuestro objetivo del grupo de oración no es acumular un montón de peticiones y orar por todas, no. El objetivo del grupo de oración, y a eso nos ha direccionado el Señor, es a que tú tengas un hábito de orar. Es a que tú tengas un hábito de tener un tiempo de intimidad con Dios. Y por eso siempre les digo, si no sabes cómo empezar, empieza por el grupo de oración. Y ora y te conectas. Y poco a poco vas creando en tu vida el hábito de orar. Que llegue el momento en que así como te da hambre para comer al desayuno, al almuerzo, a la cena, sientas que te hace falta orar y vayas a la presencia de Dios. A eso nos ha llamado el Señor. Y por eso el direccionamiento de abrir estos grupos de oración en Telegram, para que te puedas conectar a orar. No es ore por mí, ore por mí, ore por mí. Sí podemos orar por ti, pero cuando oramos por ti, no es lo mismo que tú entres y ores con nosotros, porque en ti se fortalece la fe. Ahí estudias la palabra también, compartes con otros hermanos. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos que son difíciles, donde la apostasía se ha metido fuertemente en la iglesia. Cosas que han llegado por tradición, por cultura, como lo es Halloween, Navidad. Y escuché a alguien decir que estas fiestas había que cristianizarlas. Y eso es terrible, es terrible. La apostasía, usted debe volver a la sana doctrina, o si está, mantenerse en la sana doctrina. La sana doctrina no es que usted va a ser ahora un religioso con una vara, con una lupa, no. La sana doctrina es mantenerse en lo que dice la palabra. Esa es la sana doctrina. Porque pasa a otro extremo, y es que hay culturas donde los hombres deben vestir con smoking, bien elegantes, y está bien. Pero hay otras culturas donde los hombres visten con chaqueta, con jean, con camiseta. Entonces, lo he visto, estos que visten con smoking tratan de hijos del diablo al que viste con camiseta, y ese es otro extremo terrible al cual usted no puede llegar. Tampoco es sana doctrina eso. Lo que dice la palabra, su fundamento debe estar en la palabra. Por eso dice la palabra que, dice la Biblia que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. ¿Por qué es lámpara? Porque alumbra todo el sendero. O sea, nos paramos en el camino oscuro y alumbramos. Y cuando alumbras, tú puedes ver el camino por donde ir. Eso dice la palabra, que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Todo está en la palabra. Tú te guías por la palabra. Ella va a guiar tu camino y tu sendero. Cuide mucho, hermano, el no caer en la apostasía, el no caer en el extremismo religioso,
en el libertinaje. Usted esté en el centro, centrado en lo que dice la palabra de Dios. En lo que dice la palabra de Dios. Centre usted su vida en Dios. Ame profundamente al Señor. Ame profundamente a Dios y sígalo. Vamos a orar. Se me acabó el tiempo y quedaron algunos puntos por continuar, pero vamos a orar. En este tiempo vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir una vida en santidad, pero también que nos ayude a andar en sana doctrina, que no permita que nuestro pie se desvíe a izquierda o a derecha, sino que podamos vivir una vida recta, en rectitud, andando en el fundamento sólido de la palabra de Dios. Y hay muchos que esta fiesta las practican por ignorancia. Hay otros que ya lo hacen por libertinaje. Pero tú que estás en este canal, hermano, vive una vida agradable a Dios y no practiques estas fiestas. Agrada al Señor, obedece al Señor y ámalo profundamente.